Buenas noches, queridos hermanos en el Señor. Qué bueno tenerlos conectados con nosotros en esta transmisión de los grupos. Qué bueno que usted se conecte allí con su familia. Qué bueno que podemos servirle también por este medio. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza, el Barrio Sosiego. Mi nombre es Alexander Machuca. Les damos un saludo especial. Déjenos un saludo allí chévere en el chat. Háganos también cualquier pregunta allí en el chat si usted tiene, y recuerde traer su cuaderno para tomar notas y estar muy atentos a todo lo que Dios tiene para hablarnos en esta noche. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos dirija y nos hable por medio de esta palabra. Señor, gracias te damos esta noche. Gracias por esta transmisión. Gracias por cada persona que nos ve. Trae, Señor, bendición, sanidad y ánimo, Señor. Por favor, dirígenos, Señor Jesús, para poder escuchar lo que tú quieres decirnos. Al estudiar tu palabra podamos recibir el ánimo, la esperanza y la dirección que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada estuvimos leyendo y estudiando el capítulo 1. Si usted no lo vio, allí en el canal de YouTube está disponible para que usted lo vea. Allí en el capítulo 1 lo que estuvimos estudiando, vimos básicamente tres aspectos. Por una parte estuvimos viendo la introducción que hace Lucas a este libro. Él introduce su libro y habla de cómo el libro de los Hechos es una continuación de las obras y de la enseñanza de Jesucristo. Entonces el libro de los Hechos es la continuación de lo que él hizo. Luego de estar vivo, morir y resucitar, después de ir al cielo, el libro de los Hechos nos relata lo que él siguió haciendo por medio de la iglesia. También nos habla de la orden de Jesús a sus discípulos de quedarse en Jerusalén. Deberían esperar el bautismo del Espíritu Santo, porque no podrían ser testigos de Jesús solo por el conocimiento o por la experiencia. Necesitaban el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para poder ser la iglesia, para poder bendecir las personas. Y finalmente vemos cómo están 120 creyentes unánimes, juntos, orando, esperando la venida del Espíritu Santo, y entre ellos estaban los apóstoles, estaba María, la madre del Señor Jesús, otras mujeres y los hermanos del Señor Jesús. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 2, que habla precisamente Hoy vamos a hablar del capítulo 2, que habla de la llegada del Espíritu Santo y la predicación de Pedro. Y estos dos sucesos como conllevan al nacimiento de la iglesia. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, el capítulo número 2 del Evangelio de Hechos. Del libro de los Hechos. Y en primer lugar, vamos a hablar de la llegada del Espíritu Santo, y eso se encuentra entre los versículos 1 al 3, el capítulo 2, y vamos a empezar mirando el versículo número 1. Dice allí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Entonces nos dice que estaban allí juntos, reunidos, como lo veníamos hablando hace un momento, y llegó el día de Pentecostés. Bueno, ¿cuál era el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, que es la fiesta de las semanas o de la cosecha, que marcaba el comienzo de la cosecha, y se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. Recordemos que el Señor Jesús fue crucificado la víspera de la Pascua, y entonces está marcando 50 días después de su muerte. Jesús resucitó, estuvo 40 días, nos dice Lucas, con ellos. Entonces transcurrieron alrededor de 10 días entre su ascensión y el día de Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo. Hay tres fiestas principales que celebraban los judíos: está la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Pero para los judíos de la dispersión, la fiesta principal era la de Pentecostés. Los judíos de la dispersión nos referimos a los judíos que vivían fuera de Palestina, porque en el siglo VII y VIII antes de Cristo, los judíos habían sido sacados de su tierra, exiliados primero por los asirios y luego por los babilonios. En el siglo VII, VIII, VI antes de Cristo, esos siglos, los judíos habían sido dispersados.
Y ahora encontramos para la época del Nuevo Testamento que vivían en muchos lugares fuera de Palestina. Ahorita vamos a nombrar algunos de ellos. Y entonces muchos de estos judíos, como era su fiesta principal, se esforzaban por ir a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y nos dice el versículo que acabamos de leer allí, que estaban juntos en unidad, estaban esperando, habían estado orando, habían estado hablando, la comunión había llegado a ser muy cercana, estaban estos 120 creyentes allí. Y nos dice luego, en el versículo 2 y 3, que vino el Espíritu Santo y nos nombra algunas señales externas primero de su venida. Allí en los versículos 2 y 3 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y nos dice por lo menos dos señales externas. Entonces nos dice un ruido fuerte, un estruendo de un viento, y luego nos dice que se repartieron sobre cada uno de ellos llamas como de fuego. El fuego y el viento son símbolos de la presencia de Dios. Nos habla de la acción poderosa de Dios y de la acción purificadora de Dios. El viento de la acción poderosa de Dios y el fuego nos habla de la acción purificadora de Dios, de lo que Él estaba haciendo en la vida de estos creyentes para poder usarlos para llevar su evangelio, el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Y nos dice allí los siguientes versículos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en otros idiomas que ellos no conocían, todo siendo guiados y movidos por el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos de la presencia de Dios. Antes de la venida del Señor Jesús, no eran muchos los que recibían la presencia de Dios en ellos. Recordemos que la presencia de Dios estaba representada en un templo o en un tabernáculo, pero ahora la presencia de Dios venía a ser su morada en la vida de cada uno de los creyentes. Y nos dice también allí la Biblia, siguiendo allí en el libro de los Hechos, que muchos judíos de los que estaban en la fiesta del Pentecostés fueron primeros atraídos por el estruendo del viento y mirando a ver qué era lo que estaba paseando. Y esos judíos eran judíos, la mayoría de ellos de origen extranjero, o sea, judíos de sangre, pero de pronto habían nacido en el extranjero y vivían algunos en Jerusalén o que estaban por la fiesta de Pentecostés. Y nos dice allí el texto de las regiones de donde estaban los judíos visitando o de donde eran procedentes en esa fiesta de Pentecostés. Tenemos aquí un mapa que nos representa esas regiones. Y vamos a comenzar a nombrar primero. Nos dice que venían varios de Mesopotamia, de la región de Partia. Dicen que eran partos, medos y elamitas, por una parte. También otros venían de Asia Menor. Nos dice que venían de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, que sería la actual Turquía. Otros venían del norte de África, de Egipto, Libia, Cirene. Otros venían desde Roma. Y esos creyentes de Roma es muy probable que luego, al regresar después de esta fiesta de Pentecostés, fueron los que iniciaron la obra y la iglesia allí en Roma. Y también finalmente nos nombra otras dos regiones que de pronto ya no están relacionadas con las demás: Creta y Arabia. Y nos dice allí la Biblia que venían de todas estas regiones y estaban allí. Y nos dice que después del estruendo y al acercarse a ver qué era lo que estaba pasando, escucharon a los creyentes hablar en sus propios idiomas. Nos dice allí los versículos 11 y 12, dice: todos por igual, o sea, se acercaron. ¿Qué es lo que pasa? Dice: todos por igual nos oímos proclamar en nuestra propia lengua de todas esas regiones las maravillas de Dios. Y desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? O sea, ellos estaban diciendo: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que estas personas, primero el ruido y luego estas personas estén hablando en nuestros propios idiomas? Y entonces ellos estaban confundidos, pero también maravillados por lo que estaba sucediendo. Y algunos decían entre esta multitud que debían estar borrachos y por eso estaban hablando, porque nos dice que estaban hablando de las maravillas de Dios en sus idiomas. Imagínense 120 personas hablando cada uno en diferentes idiomas, en todos esos idiomas de todas esas regiones de las que hablamos hace un momento en el mapa. Y los escuchaban hablar de las maravillas de Dios y todos al tiempo. Decían algunos: deben estar borrachos. Y entonces
pasamos a la segunda sección de este capítulo y es cuando Pedro predica a la multitud. Tenemos esa sección entre los versículos 14 al versículo 40. Entonces tenemos allí en el versículo 14 que Pedro se levanta y predica a la multitud. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y comienza a hablar. Y entonces Pedro se pone en pie y proclama el mensaje. Él comienza y nos lo traduce esta versión de una forma muy interesante. Dice que gritó. El griego sugiere que habló de una forma muy fuerte, de una forma bastante convincente. O sea, se levantó para hablar al frente de esa multitud de personas. Más adelante nos dice que habían posiblemente más de 3,000 personas. Y Pedro comienza a hablar, dice que eran solo las 9 de la mañana, o sea, era muy temprano, los creyentes ya estaban reunidos, ya estaban orando y eran solo las 9 de la mañana. Muy temprano para tomar vino, para que estuvieran borrachos, porque la costumbre judía era no comer antes de esa hora, de las 9 de la mañana, porque era la hora de la oración de la mañana en el templo. Entonces, hasta que no oraran en el templo, hasta que no se hiciera esa hora de los sacrificios y de acercarse a Dios, ellos no comían nada. Entonces era muy poco probable que ni siquiera nadie tomara vino. Nadie hacía eso entre los judíos. Entonces por eso Pedro dice que eran apenas las 9 de la mañana. Y luego citó las palabras del profeta Joel. Allí en el versículo 17 comenzó diciendo lo que Joel dice. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Está citando lo que dice el profeta Joel. Y lo dice, y no solamente dice dice los siguientes versículos, citando de memoria lo que Joel decía. ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo Pedro citó estos textos? Y luego cita otros textos del libro de los Salmos. Y vamos a encontrar así también los apóstoles a lo largo del libro de los Hechos, citando de memoria textos de lo que eran las escrituras hebreas, lo que nosotros consideramos el Antiguo Testamento. Pues resulta que para todos los rabís, todos los judíos que estudiaban con un rabí, ellos tenían que aprender de memoria toda la ley, o sea, los 5 libros de Moisés, y debían aprender otros textos del Antiguo Testamento para ser rabí, para ser un maestro. Y si ellos estuvieron estudiando con Jesús, que era un maestro, muy posiblemente ellos estuvieron memorizando y estudiando estos textos para convertirse también en maestros, porque ellos eran discípulos de Jesús, eran discípulos que estaban imitando a su maestro. Esto es muy importante porque no fue que el Espíritu Santo le trajo una revelación de algo que ellos no sabían, era algo que ellos habían aprendido. Recuerde lo que hemos estado leyendo cuando leíamos hace 15 días sobre el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no recuerda lo que ya hemos aprendido. Entonces Pedro está citando los textos que ya había aprendido. Y en el texto allí que está citando, él dice que lo que estaba pasando era el cumplimiento de esa promesa, que estaba siendo derramado el Espíritu de Dios sobre todo tipo de personas. Dice el texto allí que él lo derramaría sobre toda la gente, dice este texto, sobre toda la gente, sobre todo tipo de personas, sobre toda la humanidad. Esa bendición de la presencia de Dios, del reino de Dios en el corazón, es para toda la humanidad. Y dice el versículo 21, terminando la cita de Joel, dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el texto original de Joel dice allí donde dice Señor, dice Yahvé, que en la mayoría de versiones modernas es traducido como Señor, porque los judíos lo leen de esa forma. Cada vez que ellos encuentran el nombre de Dios, ellos no dicen Yahvé, ellos dicen Señor en hebreo, me estoy refiriendo. De nuevo lo digo. Cada vez que los judíos encontraban en las escrituras el nombre de Dios, Yahvé, ellos no lo mencionaban. Ellos decían Adonai, que significa Señor. Y así es como lo traducimos nosotros en las versiones modernas. Pero aquí cuando Pedro dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, él está aduciendo o aplicando esta promesa al Señor Jesús. Aquello que era antes señalando a Dios
Padre, a Yahvé, el Dios de los judíos. Él está diciendo que todo que invoque el nombre de Jesús, quien era para muchos solo un hombre, está diciendo van a ser salvos. Y lo que Pedro está diciendo es tremendo. Está diciendo que Jesús no solamente es el Mesías, sino que es Dios y el Salvador. Luego, el apóstol Pedro pasa a hablar sobre la vida y muerte de Jesús. Él dice que los milagros y señales poderosos que hizo Jesús lo acreditan de parte de Dios como el Mesías. Además de eso, Dios en su plan de redención tenía que Él muriera. O sea, el hecho de que Él sufriera en la cruz no fue algo que a Dios lo tomó por sorpresa, era parte de un plan, el plan de Dios. Y también Pedro les dice que fueron los judíos, o sea, ellos, junto con la ayuda de los romanos, los que fueron responsables de su crucifixión. Luego Pedro pasa a hablar de la resurrección de Jesús y de nuevo cita el Antiguo Testamento y cita de memoria lo que el rey David dijo en el libro de los Salmos. Fue lo que cita Pedro. Esto está en Salmos 16, 8, 11. No vamos a leer, pero sí vamos a leer lo que cita Pedro. Dice allí: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y luego hay otros textos allí. Y Pedro comienza a hablar al respecto de este texto y los siguientes. Y dice Pedro, el rey David dijo este texto: tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y dice Pedro, David había muerto. Dice, su sepulcro está entre nosotros para los que estaban allí. O sea, todos sabían dónde estaba su sepulcro. Dice, esto no es lo que le pasó a David. Dice, él había profetizado que el Mesías resucitaría. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro, que David había profetizado eso. Y luego de resucitar, Pedro dice, luego de que Jesús resucitó y fue honrado como Señor y Mesías, Jesucristo derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Está hablando de todo lo que está pasando. Está hablando de la muerte de Jesús, que se cumplió en la cruz, de su resurrección, de que fue prometido por los profetas. Y luego, cuando las personas que estaban allí escucharon esa predicación, dice que las personas se sentían con el corazón traspasado. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. No fue que Pedro hubiera sido muy valiente y que hubiera tenido mucho conocimiento. Fue el Espíritu Santo que lo guió en ese momento, que le recordó los textos que muy seguramente habían estado estudiando con el Señor Jesús y memorizando. Y en ese momento las personas se sintieron con el corazón traspasado por la obra del Espíritu Santo. Y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice lo que es la enseñanza cristiana para entrar o ser parte del reino de Dios. Pedro les dijo que debían arrepentirse, que significa cambiar su forma de pensar. Porque ellos habían rechazado al Mesías, tenían que cambiar lo que habían pensado y su actitud hacia él. Y tenían ahora que reconocerlo como Mesías y Señor, como Dios y como el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero debían también arrepentirse de sus pecados, dejar sus pecados, volverse a Dios. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esto es tremendo, porque el bautismo debería ser un testimonio público de creer en Jesús, que no era solo un hombre, sino que era el Mesías y Dios. Imagínense, estos judíos que habían estado con Jesús hace menos de 2 meses, tal vez muchos lo habían visto, otros habían escuchado al respecto de él, y se les estaba diciendo que este hombre no era solo un hombre, que había muerto por sus pecados, que Dios lo había resucitado, que ellos eran testigos de eso, que lo que estaba pasando es que Dios había cumplido la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, no solamente reconociendo que era el Mesías, sino que era Dios mismo. Y Pedro les dice, si ustedes se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo, también van a recibir el regalo del Espíritu Santo, porque es para ustedes, para sus hijos. Esta promesa es para todos. Y luego, como resultado de esto, nace la iglesia. Del versículo 41 al 47 tenemos esta parte. Nace la iglesia. En el versículo 41 vemos el resultado. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje, o sea, el mensaje de Pedro, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Imagínense eso. Dice que los que recibieron su mensaje, porque algunos de pronto rechazaron el mensaje. Eso implica que
que había más de 3,000 personas escuchando. Esto es tremendo. O sea, a veces pensamos que el evangelio o la iglesia iba a surgir de una forma pequeña y progresiva, pero no, fue algo explosivo, algo que se dio de una forma tremenda y poderosa. Y quiero resaltar 2 aspectos. La iglesia nació por, primero, la acción del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que atrajo a estas personas por el ruido, luego por las lenguas que le dio a estas personas, a los creyentes, y por la predicación del evangelio que hizo Pedro. Lo que habla Pedro, usted lo puede leer, lo vamos a leer ahora. Habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y un llamado a arrepentirse y reconocer a Jesús como Mesías y Señor. Eso es tremendo, porque nosotros muchas veces nos quedamos en muchos métodos, nos quedamos en muchas ideas, pero lo que la Biblia presenta y sigue presentando de ahí en adelante es que la iglesia crece y alcanzamos a las personas solo por la acción y el poder del Espíritu Santo y solo por la predicación del evangelio. No son otras cosas. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y necesitamos hablar el mensaje de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, y llamar a las personas a volverse a Él y someterse a Él como Rey. Los últimos versículos que ustedes los van a leer, de los cuales yo solamente voy a hacer un pequeño resumen, hablan de cómo se dio o cómo se experimentaba esa comunidad de creyentes. Nos dice allí esos últimos versículos que los creyentes estaban unidos, juntos, en algunas actividades, en algunos eventos que estaban allí sucediendo entre ellos. Lo primero es la enseñanza de los apóstoles. Eso es tremendo y es significativo, porque a veces hablamos de la iglesia y pensamos de la iglesia simplemente como un lugar enfocado en hacer cosas, pero lo primero que tenemos que estar centrados es en aprender de Jesús, en la enseñanza de los apóstoles. También dice que estaban en la comunión fraternal, que eso viene de la palabra koinonía, que es decir, que estaban en unidad de creencia y espíritu. Hoy se habla mucho de la diversidad, hoy se habla mucho de que todos somos diferentes, de que somos diversos. Es cierto, hasta cierto punto Dios nos ha hecho a todos diferentes, pero como iglesia necesitamos volver a estos principios de la unidad de creencia y espíritu, de buscar someternos al Señor y estar juntos, unidos, creyendo lo mismo. También dice que estaban en el partimiento del pan, que era la cena del Señor. En la oración nos dice que oran en el templo y las casas. Recuerde que el templo no era un auditorio donde ellos se reunían, se sentaban. El templo era un lugar donde se le daba culto a Dios y donde estaba Dios, de forma que solo los sacerdotes podían entrar en el templo. Las personas estaban alrededor del templo en un patio y se congregaban a orar allí a las horas de la oración, que eran las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero no era un servicio como nosotros normalmente lo pensamos actualmente. Y dice también que los apóstoles realizaban señales y milagros, o sea, daban testimonio de que Jesús estaba vivo, oraban por las personas, declaraban sanidad, le ordenaban sanidad a las personas en el nombre de Jesucristo. Estaban mostrando que Jesús había resucitado por el poder del Espíritu Santo. Nos dice de nuevo que se reunían, que estaban juntos, que compartían con los necesitados al interior de la iglesia. Eso es importante resaltarlo. Estaban compartiendo entre ellos con los que tenían necesidad dentro de la iglesia, porque algunos aplican este versículo hacia afuera, pero no, el versículo habla al respecto del interior de la iglesia. Y también hay que entender que el versículo, de la mejor forma en que un comentarista dice que se debería traducir, habla de que ellos ponían a disposición de la iglesia sus bienes, de forma que cuando hubiera alguna necesidad, ellos podían suplirla, pero no quiere decir que estaban todo el tiempo haciéndolo. Y luego dice también que adoraban juntos al Señor cada día en el templo, en las casas, y que eran estimados por los no creyentes, por lo menos en este momento. Más adelante vamos a ver en otras oportunidades que los creyentes en diversas situaciones y en diversas ciudades fueron rechazados. O sea, no quiere decir que siempre al ser cristianos y al ser iglesia vamos a ser estimados. En este momento sí. Y no, por supuesto, no debemos buscar ser rechazados por las personas. Al contrario, debemos actuar de forma honorable, honesta, amable, amorosa, como el Señor nos enseñó. Pero el fin no es ser respetados, el fin es mostrar a Jesucristo, el fin es honrarlo a Él. Y nos dice
el último versículo allí del capítulo 2 dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces iban siendo salvos, iba creciendo la iglesia. Esta iglesia en Jerusalén comenzaron siendo 120 orando juntos, no había iglesia, vino el Espíritu Santo, se da la predicación del Evangelio, nace la iglesia, más de 3,000 personas, y cada día iban siendo salvos más personas, iban creyendo en el Evangelio, iban creyendo en el mensaje de salvación, y el Señor era el que los añadía, los unía a la iglesia. Nosotros no podemos hacer eso, es algo que hace el Señor. Bueno, ¿qué aprendimos como resumen? Entonces, recuerde, estamos enfocándonos en 2 aspectos al leer este capítulo y lo que estamos estudiando de Hechos. Lo primero es qué aprendemos de lo que hace Dios o lo que habla Dios y el Espíritu Santo. Y lo segundo, la forma en que responden las personas, por una parte los creyentes y por otra parte los no creyentes. Entonces, ¿qué aprendimos sobre lo que hace Dios? El Espíritu Santo. Pues Dios cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo por una parte, eso lo leímos. También vemos cómo el Espíritu Santo vino con señales externas de viento y fuego. Esto es tremendo, es la manifestación poderosa en ese momento. De pronto no lo volvemos a ver más adelante, pero sí está esa manifestación. Esa primera vez que vino fue una señal poderosa, hablando de su poder, el viento, y de su acción purificadora al interior de nuestras vidas para que podamos servirlo. También vemos que llenó la vida de los creyentes y empezaron a hablar en otros idiomas. Eso es tremendo. Y todo eso es maravilloso, todo esto que estamos leyendo. Vemos también cómo movió a Pedro para levantarse, gritar y comenzar a predicar con fuerza y valor y citar textos del Antiguo Testamento y aplicarlos de una forma coherente, inteligente, pero sobre todo guiada por el Espíritu Santo. Vemos que es un Pedro diferente, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya no es un Pedro simplemente impulsivo o decidido para hablar cosas sin razón. Ahora vemos un Pedro decidido a hablar y hacer lo que el Señor le llama a hacer. Luego también vemos que el Espíritu Santo le trajo a las personas que escucharon el mensaje de Pedro. Vemos que a esas personas el Espíritu Santo les trajo dolor y el deseo de hacer algo al respecto. O sea, sintieron dolor por el Espíritu Santo y el Señor les dio ese deseo. Bueno, le preguntaron qué debemos hacer. Y también finalmente lo que decíamos ahorita, el Señor es quien añade a la iglesia las personas que son salvas. ¿Cómo vemos que respondieron las personas en el texto? Vimos que los discípulos estaban reunidos y en unidad, estaban buscando la promesa que el Señor Jesús les había hecho, la promesa del Padre. Vemos cómo los judíos de origen extranjero estaban asombrados por el ruido inicial y luego al oírlos hablar en su propio idioma. Vemos también Pedro cómo se pone en pie. Sí, fue movido por el Espíritu Santo, pero Pedro responde obedeciendo, se pone en pie, grita, hace lo que el Señor le está moviendo a hablar. Pedro hace la predicación y habla de los aspectos más importantes. Habla de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y hace finalmente un llamado al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como Señor. No simplemente como un amigo, no simplemente como alguien que hace un favor, sino como Señor. Las personas vemos que le preguntaron por lo que debían hacer. Dicen, ¿qué debemos hacer? Y es una buena pregunta porque muchas veces nosotros no respondemos de esa forma, sino dejamos todo ahí como que se dé, pero deberíamos preguntar, ¿qué debemos hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De entre la multitud se convirtieron 3,000 personas, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y finalmente vemos que los creyentes que ahora constituían la iglesia estaban en unidad con el propósito de honrar a Jesús en medio de ellos. Ese era su propósito principal, manifestar la vida, muerte y resurrección de Jesús entre ellos. Era su centro, era su motor, era su propósito. Si usted lee esos textos, esos versículos hablan de eso. Qué bueno que podamos estudiar y seguir estudiando el libro de Hechos. La próxima semana vamos a continuar, por supuesto. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjala allí en el chat. Recuerda que alguien se haga cargo de la reunión. Invitamos a que alguien tome ese papel y vamos a leer este texto. La idea es eso, que se reúnan tú con las personas que están en tu casa. Si no tienes con quién reunirte, escríbenos para incluirte en algún grupo de forma virtual.
Recuerden, las guías están en la descripción de este video. También la hemos puesto con la ayuda de Dios en el chat. Allí en la guía se incluye una pregunta inicial. Las preguntas de la guía nos guían a estudiar el texto, valga la redundancia, enfocándonos en eso que hace Dios y cómo responden las personas y cómo podemos aplicarlo para nosotros mismos. También allí en la guía hasta el final el vínculo para ir al reporte el grupo. Y bueno, esperamos que tomen tiempo para hacer el grupo. El grupo comienza cuando termina esta transmisión y usted se reúne y comienza a hablar. Hagamos una oración final. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta transmisión, por cada persona que nos ve. Anima a cada uno a realizar el grupo, a hacer la lectura, a resolver las preguntas, allí a hablar, a ir más allá aún de la guía, Señor Jesús, para poder preguntarse ¿qué podemos hacer al respecto de esto que estamos aprendiendo, Señor? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.